noches, gracias por la sintonía. Hoy vamos a hablar de un tema que puede parecer que es solamente de interés para un segmento, pero que en realidad es una suerte de herramienta de medición de muchas cosas. La publicidad. La publicidad no es solamente interesante para los medios, porque obviamente los medios vivimos de la publicidad. Nos dice mucho acerca del nivel de consumo, nos dice mucho acerca de qué cosas la gente ve, qué cosas convencen. La publicidad no es solamente productos que se venden. La política está hoy fuertemente agarrada del tema de la publicidad. Bueno, vamos a hablar de eso con dos expertos en la materia. Pascual Rubiani, presidente de la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad. ¿Qué tal, Pascual? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Buenas noches. Un placer saludarte a vos y a toda la audiencia. Y está con nosotros Daniel Achaval, él es CEO de la agencia Oniria. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, muchas gracias por la invitación. Bueno, quería entrar a... lo último que hicieron fue esto de una camioneta... voy a decir Toyota, tanto marcas, estamos hablando de publicidad, hoy no voy a hablar de marcas. Lo de Toyota con el personaje este que es la réplica exacta de... Sí, señor. Sí, señor. Trabajamos, hicimos... El actor Duro de Matar. Exactamente. Hicimos la campaña con este personaje para reflejar lo de las indestructibles. Y fue un muy lindo trabajo con la gente de marketing de Toyotoshi y con Syncro, con Richard Careaga. Y la verdad que le fue muy bien al material, porque hace rato que no había un entretenimiento así de vamos a entretener por entretener y por la diversión. Y la verdad que fue muy divertido hacerlo y ojalá saquemos un par de novedades más en estos días. Fue interesante porque, digamos, hace rato no se hablaba de una publicidad, o sea, que se convirtiera de hecho en trending topic en las redes sociales quiere decir mucho. Y es muy difícil ser trending topic, sobre todo con una publicidad cuando normalmente la publicidad como que tiene cierto rechazo, porque es cierto, mucha gente grita, no es que se comunique. Y está bueno cuando las marcas logran comunicarse y empatizar y conectar, ¿verdad? Y en ciertos casos la publicidad está más acostumbrada a gritar y a repetir, y en este caso no. Entonces se trabajó mucho sobre el contexto que es Toyota en Paraguay. Yo estoy hablando, pero no sé si se puede hablar de las marcas o no. Sí, hablando de marcas, ahora también, pero estamos hablando de publicidad. Ok, entonces la marca tiene una historia en el país y lo que hicimos fue trabajar sobre todas las credenciales de la marca en el país y a la par también de darle ese condimento de un actor que es muy parecido a otro actor, que hizo que la gente como que tenga la idea que estaba el verdadero en Paraguay. Sí, fue muy divertido. Fantástico. Sí, yo miré que Bruce Willis estuvo acá. Sí, fue muy divertido. Y como te decía, lo divertido también fue que la gente no se dio cuenta cuando vino, porque como estaban todos con tapaboca en el aeropuerto, él pasó como si fuera más. Si no, alguien lo iba a fichar enseguida. Y ahí nos iba a matar la sorpresa porque fue hace un mes y medio. Y si hace un mes y medio salía eso, y después de tanto tiempo esto, capaz que nos mataba un poco. Pero estamos felices con eso. Y fue un gran trabajo en equipo porque el cliente es fantástico, trabajamos muy de cerca, fue un trabajo muy colaborativo, con poco celo. Y la verdad que le fue muy bien. Así que qué bueno que les gustó. Todo muy lindo. Pascual, ¿cómo estamos? ¿Se recuperó el mercado publicitario o todavía venimos arrastrando lo de la pandemia? Hay sido recuperación, Luis. Nosotros tenemos 2 estudios en el año. Uno es una encuesta donde hacemos a las agencias que son socias de la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad, donde le preguntamos el comparativo en porcentuales, no en cifras absolutas, de su facturación con respecto al año anterior y otros temas, ¿verdad? Y en un 60,6% las agencias han facturado más alrededor del 10% más con respecto al año 2020 y obviamente hay un 30% que todavía sigue facturando inferior al año 2020 y un 10% que se mantiene igual. Pero lo que es significativo, Luis, es que, sin embargo, cuando comparamos y le preguntamos con respecto al 2019, que es el año prepandemia, sí, todavía hay un 50% de las agencias que están facturando menor y por debajo que el año 2019. Y ahí es donde para mí es muy interesante ver, yo creo que este es un mercado de poca masa crítica de anunciantes. Necesitamos dinamizar mucho más el mercado publicitario en Paraguay. Y en el otro estudio que nosotros hacemos, que es el estudio de medios y de inversión de los anunciantes en medios, nosotros en el 2019 identificamos a 2.882
anunciantes que invirtieron en publicidad en el año de la prepandemia. Durante el año de pandemia eso bajó a 2.250. O sea, tenemos un 21% menos de anunciantes en el año 2020, que era el de prepandemia, versus el año 2019. Pero lo llamativo del caso, Luis, es que en el 2019 el crecimiento de la cantidad de anunciantes fue del 9,76%, o sea, un 10%. O sea, que nosotros volvemos a una recuperación, que no puedo decir todavía que es en anunciantes porque todavía no lanzamos el otro estudio, sino volvemos a una recuperación similar a ese 10% en facturación, que podría también indicar de que hemos crecido de vuelta en cantidad de anunciantes, pero que no necesariamente estemos recuperándolos del 2020 porque estamos nomás en la tasa de crecimiento normal que solía haber de un año para otro en materia de cantidad de anunciantes en publicidad. De todas maneras, para mí es un dato significativo porque indica el camino de una recuperación. Y como muy bien lo dijiste al inicio, la publicidad es el termómetro de la actividad económica en lo que hace al consumo. Claro. Y el consumo, vos sabés muy bien porque sos un periodista especializado en eso, es parte componente de la economía nacional y del crecimiento económico de un país, quizás mucho más en países más desarrollados, con mayor penetración de mercado que en el nuestro, pero siempre estamos hablando aquí de los temas macro y micro y siempre la necesidad de que el consumo sea el que revigorice, digamos, los niveles de calidad de vida y de actividad comercial del consumidor. Esto tiene dos partes. Por un lado, la inversión que están haciendo las empresas, los anunciantes, ¿verdad?, de meter sus avisos, pero también en la producción de avisos. Sí. Porque eso también supongo yo que cayó muchísimo, ¿verdad? Sí. Invertir para hacer publicidad. Sí, sí, también ha caído. El mercado se vio muy afectado porque es más, en parte de lo que nosotros queríamos comentarles hay como una replanificación de todos, incluso de las inversiones, pero sí, en materias de producción sentimos las agencias, porque nosotros somos parte, normalmente cuando vamos a materializar una idea, como por ejemplo en este caso que hablamos recién del material de Toyota, nosotros trabajamos con Syncro. Entonces nosotros lo que hacemos es ir a la productora y trabajar juntos y pensar juntos cómo se hace y contratarlos. Y nosotros en nuestros indicadores vimos que bajó mucho, entonces el trabajo de producción bajó, las activaciones bajaron, las activaciones de marca, que es hacer eventos, hacer acciones de marca, han bajado, porque muchos anunciantes como que seguían todavía viendo cuál era la mejor jugada. Por eso parte de los servicios que se han incrementado en las agencias tiene que ver con la planificación estratégica, ¿verdad? Que es repensemos qué hacer en el escenario que nos está tocando. Pero sí, la cadena de valor de la publicidad fue totalmente afectada. Entonces, las producciones fueron afectadas, los eventos fueron afectados, las activaciones fueron afectadas. Y es un momento donde el colectivo alrededor de la publicidad creció mucho. Entonces hoy tenemos mejores fotógrafos, tenemos mejores directores de cine y de televisión, tenemos mejores músicos, hay como un colectivo que ha crecido y la pandemia le afectó a todos, entonces nosotros con mucha lástima veíamos a muchos artistas que estaban trabajando en un plan B y no en el talento que realmente tienen. Y ahora lo que estamos tratando de hacer es, incluso en algunos casos, tratar de ir juntos a riesgo y volver a demostrar de que invertir en buenas producciones valen la pena. Como por ejemplo la que hablamos recién, claro, tiene un efecto muy bueno. Entonces, hay clientes que todavía creen que hacer materiales baratos con tal de estar en el lugar es suficiente. En realidad no se dan cuenta que hoy, más que nunca, gracias a la globalización que tenemos, la gente valora la calidad de lo que está hecho. Justamente te quería preguntar, Pascual, ¿qué tanto impacta esto de las redes sociales? Porque claro, es una publicidad como más barata meter en redes sociales. Pues a mí me han ofrecido un montón de veces y yo le suelo decir, mis redes, sobre todo yo estoy en el Twitter, le digo, en el Twitter me pego con todo el mundo, o sea, me parece un mal lugar para que vos quieras meter un auspicio. Pero veo que están recurriendo mucho a eso. ¿Eso realmente tiene impacto o hay como una fantasía con el tema de las redes sociales? Bueno, en realidad hay muchos mitos en el tema de las redes sociales, pero hay también verdades, ¿verdad? O sea, yo diría que las redes sociales son un medio emergente fruto de una transformación tecnológica y una disrupción tecnológica que ha sido muy importante y que tiene impactos profundos en la sociedad y que más allá de suplantar o no, reformatea todo, ¿verdad? O sea, porque hace que incluso el mundo
del periodismo tenga que basarse mucho más en profundizar ciertas cosas, en dar otro ángulo, porque la instantaneidad, la primicia ya está en las redes. Sí. Pero yo veo un resultado mucho más en lo que nosotros podríamos llamar la microsegmentación, o en cuestiones que tienen que ver con segmentaciones específicas cuando estamos hablando de redes sociales. Cuando estamos hablando de una necesidad de seguir llegando en un nivel de masividad y a una velocidad determinada, porque cada medio tiene su velocidad. Y voy a poner un ejemplo que puede ser muy práctico para que la audiencia pueda entender. O sea, yo no paso todos los días por una calle o puedo tardar 6 meses en pasar por una calle específica donde está un cartel de vía pública. Entonces la velocidad de ese medio, que es ese cartel de vía pública, es mucho más lenta, porque todos los días puedo estar mirando la televisión o puedo estar escuchando la radio. Entonces ahí tenemos una posibilidad de entender que los medios tienen velocidad, y la velocidad hoy día para llegar a una gran audiencia sigue estando en la televisión, y sigue siendo ese uno de los medios principales y uno de los medios que lleva el share de audiencia, por así decirlo, dentro de todo lo que es la métrica. Pero no hay ninguna duda de que las redes sociales son también un jugador, y son un jugador muy importante dentro del mix de medios. Lo que nosotros siempre hablamos ahí, Luis, es que no existe y siempre han coexistido diferentes plataformas de medios en el mundo publicitario. Siempre es una combinatoria la mejor manera de llegar. Entonces depende de muchas variables, de muchas segmentaciones, de perfiles de consumo de medios que puedan tener determinados sectores de la sociedad. O sea, entonces es una cuestión mucho más compleja que dar una respuesta de sí o de no, o de en absoluto. O sea, claro, este es el tema, ¿no? Depende, digamos, de qué producto querés vos colocar. Decime tu objetivo y yo te voy a decir. Decime 100%. Tu objetivo y yo te voy a decir qué es lo que tenés que usar, ¿verdad? O alguna otra empresa que tenga la capacidad de tener las mediciones, de tener los datos de la inteligencia de medio que se requiere, lo va a tener que hacer. Pero a mí me preocupa muchas veces que sobredimensionamos ciertas cosas y nos manejamos muchas veces por ciertas modas o por ciertas tendencias. Y yo sigo viendo de que los medios se reinventan y se reinventan todo el tiempo, y siguen generando el contenido adecuado para sus audiencias, y eso también es lo que se ve en las redes sociales. Y vamos a partir del ejemplo que dio Dani al inicio, ¿verdad? Ese comercial fue creado en un formato mucho más televisivo que en un formato o cinematográfico, incluso si se quiere, que un formato de redes sociales. Y ahí es donde nosotros decimos, es la idea lo que te permite realmente llegar a la gente. Los otros son vehículos, pero cuando la idea es buena, el efecto no es un efecto solamente en el medio, un efecto que adquiere un 360 de una manera casi viral en todas las plataformas existentes. O si no, vos no estarías hablando de ese tema también hoy acá en este programa. Claro, claro. Ahora, siempre hubo como una lógica, los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, tenían la capacidad, o sea, la gente para tener entretenimiento o información, de verdad, tenía gratis la transmisión, pero bueno, en esos espacios le promocionaban los productos que consume, y obviamente los que venden esos productos auspiciaban, digamos, el servicio del entretenimiento. Hoy hay una disrupción también con los streaming, ¿verdad? Con Netflix, con Disney+, con ¿verdad? HBO Max y todo lo que aparecieron ahora, y la gente paga directamente por el producto, no tiene publicidad, ¿verdad? El producto, ¿verdad? Y vos pagás directamente por eso. ¿Qué tanto eso está afectando el mercado publicitario? O sea, ¿cuánta gente directamente va a consumir el contenido y no las plataformas como la televisión abierta o la radio, que, digamos, se puede utilizar también como vehículo para los anunciantes? Las plataformas de streaming, no tenemos el dato de acá de Paraguay, pero sí sabemos que son relaciones que no son constantes en todo el día. Entonces, todos estamos expuestos a múltiples mensajes. La mente es de percepción selectiva, por ende filtramos cuáles son los mensajes, los que nos tocan son los que nosotros retenemos. Entonces, hoy siento que por más que la gente tenga en streaming, como somos multipantalla, hay gente que hace más de una cosa al mismo tiempo. Y la capacidad de atención también bajó. Entonces, hoy en la economía de la atención,
el streaming afecta 100%, pero más lo que afecta es la multiplicidad y la pulverización de puntos de contacto, ¿verdad? Entonces, complementando lo que decía Pascual, nosotros, por ejemplo, queremos hablarle a una persona que compra cerveza. Agarramos y vemos cómo es el mapa de consumo de medios de esa persona, y como decía Pascual, nunca es un medio el rey. Hay otros países, como por ejemplo en Argentina, donde vos sabías que salir en un programa a la noche, vos tenías un rating altísimo y vos sabías que ahí te podías apuntarlo, pero hoy, sobre todo en Paraguay, hay como una pulverización de canales, ¿verdad? Entonces, el streaming lo bueno que tiene es de que la gente ya selecciona el medio, pero a la par también te da información para que vos puedas segmentar por otro lado. Entonces, por ahí no le puedo hablar en el streaming, pero le puedo hablar en el vía pública, le puedo hablar en la radio, le puedo hablar en la tele cuando ponga el noticiero porque necesitan las noticias en vivo, o en un evento deportivo en vivo. Entonces tengo otros lugares para agarrarlo. Pero el streaming hoy en Paraguay, el encendido de Netflix en pandemia aumentó. La suscripción a servicios de streaming como varios que los que ya mencionaste aumentaron. E incluso la contratación de cables, ¿verdad? Entonces sí afecta, pero por suerte hay otros lugares por donde contactarlos. Pero hay que ver también qué reemplaza. Porque no necesariamente el streaming está reemplazando hábitos de consumo de medios, sino puede estar reemplazando hábitos de entretenimiento en día que en pandemia se utilizaba para salir o para, claro, o para estar fuera de la casa, ¿verdad? O sea, entonces son cosas. Y ahí es donde eso que dice Dani es muy importante, y nosotros decimos, hay un itinerario del consumidor. Y el punto de contacto es distinto de acuerdo a ese itinerario del consumidor. Incluso el tipo de película que uno puede ver en streaming, si fuera el caso, es distinto, ¿verdad? O sea, yo probablemente a lo mejor a la noche, si es que quiero ver un tema en streaming, puede haber una serie que sé que en media hora, en 40 minutos, cuando me quede dormido ya termina, ¿verdad? Pero si quiero ver a lo mejor una película de 2 horas, me voy a ir a un sábado a la tarde o un domingo o una cosa así, ¿verdad? Y entonces eso también cambia con respecto a los otros consumos de medios, ¿verdad? O sea, quiere decir que hay momentos en que yo no busco el streaming, busco la información, y cuando busco la información, busco también la información local. Cuando busco la información local, también voy a consumir los medios locales. Y eso es lo que tenemos que entender con los puntos de contacto. Los puntos de contacto hoy día son multivariados y están relacionados a un itinerario que desarrolla el consumidor en el día a día. Complejiza y nos obliga a ser cada vez más profesionales en la selección de medios y en las recomendaciones que hacemos a nuestros clientes. O sea, de alguna manera todo este fenómeno tecnológico, esta disrupción, ¿verdad?, de las redes sociales, del streaming, nos obliga a los medios y a los que manejan la publicidad a entender mejor qué cosas inevitablemente van a seguir consumiendo en los medios locales. Y, por ejemplo, los noticieros. O sea, yo me di cuenta en tiempos de pandemia, el rating de los noticieros se dispararon de manera brutal. Es más, los noticieros pasaron a tener 2 horas de duración y hasta ahora no podemos bajar, y creo que no se puede bajar justamente por la publicidad. O sea, es tanta la concentración de publicidad que tiene esas 2 horas de noticiero que ya no se puede más recortar a 1 hora. Y tenemos que padecerlo lo que conducimos los noticieros porque estamos 2 horas parados, ¿verdad? Pero es como que tenemos que ir acomodándonos a esto, pero igual no mueren. Yo veo que los medios tradicionales y la publicidad tradicional tampoco muere. No muere. Si ves la torta de ingresos nuestra, por ejemplo, la publicidad tradicional sigue siendo como la gran parte de esa torta. Y sobre todo también en lo que vos decías es, fíjate también que los medios tradicionales alimentan las redes. Entonces, lo que vos decís en un noticiero después rebota en las redes sociales. Entonces, el método de consumo de las redes acá, la publicidad está donde está la gente. Así fue históricamente. Empezó con el circo romano y siguió con un montón de lugares. Siempre estuvo donde está la gente. Pero cuando uno ve, por ejemplo, el discurso de las redes sociales hoy y agarra la carta de Bill Bernbach cuando él renuncia a Grey en la década del 50, que era la época, fines de los 40, cuando estaba empezando el reinado de la televisión y estaban en prensa y en radio, que también habían los técnicos que te decían, tiene que tener tanto segundaje, tenés que entrar de tal manera, todos los tecnicismos, vos agarrás esa carta de la década del 40 y hoy funciona igual. Entonces nosotros lo que pedimos es que todos tengan la responsabilidad de entender un consumo y no de orientar a una moda, como decía Pascual, ¿verdad? Pero los medios tradicionales siguen siendo fuertísimos, Y yo creo que ese es el tema central. Para mí hay que volver a las fuentes
de los trabajos originales, y ahí están las respuestas a la variedad de plataformas que está. Y la fuente nuestra es la calidad de la idea para una agencia de publicidad, y la fuente de los medios y de todas las plataformas va a ser el tener la audiencia, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tener la mejor idea? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener la mejor audiencia? Pasa mucho por una serie de factores. En el caso nuestro de las agencias de publicidad, por ejemplo, el talento humano, ¿verdad? O sea, el talento humano hoy día, en el pasado era mucho más fácil tener a los mejores talentos creativos en una agencia de publicidad. Hoy día es mucho más difícil porque uno compite con muchas más industrias creativas, que eran las que estaba señalando Dani, o con otras industrias de la economía naranja, como el desarrollo del software, el desarrollo de innovaciones tecnológicas, o el tema de la cocina, o el tema de la moda, ¿verdad? Cuando antes todos esos talentos, casi como el espacio privilegiado donde podían estar, era en el ámbito de la publicidad. Y de la misma manera también la televisión, ¿verdad? Así como nosotros tenemos que competir por el talento, la televisión, los medios tradicionales tienen que competir por la calidad del contenido que van desarrollando, porque cualquiera puede desarrollar un contenido similar y es la calidad lo que le va a terminar diferenciando, ¿verdad? Entonces, para mí esa es una reflexión muy importante que tenemos que hacer en función de los que en el fondo trabajamos para las marcas, porque el ecosistema de los medios trabaja para las marcas, y ese es el ámbito de las redes sociales, y el ecosistema de las agencias de publicidad también trabaja para las marcas. Ese es nuestro trabajo. Tengo que hacer una brevísima pausa. Vamos a hablar enseguida sobre cuál sigue siendo el principal gancho para la publicidad. ¿Es el humor? Digamos, es el romance, la espectacularidad? ¿Qué es lo que sigue enganchando a la gente? Y un tema que me parece que es muy importante, la publicidad política o las campañas políticas. Yo he visto un deterioro bastante fuerte de las campañas. No sé si ya no creen digamos, en la publicidad masiva, o los mensajes ya dejaron de ser importantes. Pero bueno, lo vamos a hablar después de la pausa. Brevísimo, ya volvemos. Bueno, a ver, dos cosas. Uno, el tema de las campañas políticas, ¿verdad? Obviamente, creo que la publicidad se fue depurando con el tiempo en algo que cada vez cobró más importancia. Fue el tema de las campañas publicitarias, de los candidatos, ¿verdad? Y sin embargo, yo vi en las últimas elecciones una degradación de la calidad del mensaje. Me pareció muy pobre. Por ahí yo lo digo solamente como un observador más de la estética, o por ahí de la... pero inclusive los mensajes, a mí no me llegó ningún mensaje de ningún candidato, no entendí yo cuál era. Inclusive a veces las campañas podían ser mentirosas, ¿verdad? Recuerdo la campaña para la constituyente de los Colorados, trabajo en primer lugar. No tenía nada que ver con la Constitución Nacional, pero pegó. O sea, el mensaje fue clarito y le llegó a la gente. No sé cuál es tu lectura de lo que fueron las últimas campañas. Las campañas municipales fueron muy raras, por así decirlo, como fenómeno de campañas electorales, ¿verdad? Quizás en el periodo de interna todavía muy marcada por la pandemia y por la imposibilidad de desarrollar una campaña electoral como se tendría que hacer. Pero por otro lado, quizás a nivel de lo que es la realización, la producción, la idea, ¿verdad? Hubo un predominio del privilegio de la plataforma y de la visibilidad versus del posicionamiento y los atributos del candidato. Y ahí para mí faltaron ideas. Entonces, es fácil decirlo también mirando desde la gradería, pero a mí me parece que no vimos, por ejemplo, una campaña fuerte en televisión. Vi mucho despliegue en redes sociales que sí funcionaron muy bien para gente que supo segmentar muy bien y que pudiera tener realmente una candidatura nominal interesante. Y una sobreestimación de la vía pública cuando no es un medio, como dijimos hace un rato, veloz para un proceso electoral de no más de 60 días, ¿verdad? Entonces, yo creo y quiero creer, y estoy hablando también en posición de presidente de un gremio de agencia de publicidad, de que ha triunfado un poquitito esa tendencia que algunos consultores en el extranjero han impuesto de que quienes tienen que realmente manejar una campaña publicitaria son los consultores políticos y no los marqueteros ni las agencias de publicidad.
Y yo creo de que es un mix, no podemos dejar de lado el proceso creativo dentro de un proceso electoral. Sí, además, digamos, de la pobreza en como producto publicitario, ¿verdad? Porque me pareció muy pobre la música, la imagen, me pareció muy, con respecto por lo menos a lo que habíamos visto en años anteriores, y además poca participación. Yo sí creo que como nosotros tenemos hay cierta convicción de que el aparato es lo único que gana las elecciones, no vale la pena invertir en campañas publicitarias. Me parece que esa fue la lectura que hicieron. Bueno, si vamos a hablar de la campaña de Asunción, a mí me parece que había mucha necesidad de comunicación que no fue aprovechada por el candidato retador. Hay que entender que en un proceso electoral corren siempre dos fuerzas, ¿verdad? La fuerza de la continuidad y la fuerza del cambio, ¿verdad? Entonces, quienes realmente tienen que hacer mucho esfuerzo siempre en un proceso electoral son quienes están del lado del cambio y el... Como en el boxeo, el retador que tiene que poner la carne en el asador. El retador el que tiene que poner la carne en el asador. Y ahí para mí hay procesos que para mí son muy importantes, ¿verdad? Procesos que tienen que ver con el conocimiento de un candidato. Y ahí hay desventajas con la que corre un candidato retador, que es que no tiene una interna muy fuerte como la que tiene el Partido Colorado. Entonces empieza con un proceso muy por debajo de niveles de conocimiento y no necesariamente llega a los niveles de conocimiento óptimos en el tiempo adecuado. Porque no se trata de llegar al día de las elecciones con un alto nivel de conocimiento, sino que se trata de llegar varios días antes de las elecciones, porque mucha gente decide su voto varios días antes de las elecciones. Y lo otro que es muy importante, que es en un país donde hay un partido hegemónico hace mucho tiempo, ¿verdad? Es obvio que a este partido le conviene la menos campaña posible. Entonces es la campaña retadora la que tiene que entablar la conversación publicitaria, por así decir, de una campaña electoral. Y ahí yo no he visto realmente una campaña retadora interesante, ni en Asunción, ni tampoco en ciudades como Encarnación o Ciudad del Este, donde era el fenómeno a la inversa. A la inversa, ¿verdad? Entonces, realmente no hemos visto, sí hemos visto una campaña muy dispersa. Al ser la primera experiencia de voto desbloqueado, hubieron muchos jugadores y ante esa cantidad de ruido comunicacional, el esfuerzo otra vez por tener un mensaje diferenciador tiene que ser mucho mayor, mucho mayor. Entonces creo que ahí es donde para mí estuvieron las falencias que se vieron en esta campaña electoral, pero desde todo punto de vista muy llamativa en cuanto a la ausencia de campaña. Daniel, ¿qué es lo que más engancha en la publicidad? ¿Sigue siendo el humor, la música? ¿Cuál es el gancho? Es que el humor nos cuesta. Cuesta el humor. Nosotros lo que hacemos es cualquier cosa que se vaya a vender, por ejemplo este bolígrafo, por la diferenciación del producto en sí, es muy difícil que un bolígrafo sea 100% diferente a otro bolígrafo. Entonces nosotros lo que buscamos mucho es observaciones para tener un argumento de venta desde un ángulo diferente. Entonces yo te puedo decir, vas a heredar tu hijo, o te puedo decir, acá pueden salir las mejores ideas de tu vida, o capaz que con este bolígrafo vos firmás el próximo gran cheque que te van a dar, o un montón de cosas. Entonces yo creo que el primer fundamento que tiene la comunicación hoy es, como decía Pascual, como estamos viviendo una era alrededor de la idea, la empatía es lo fundamental. Que en parte también cuando uno ve las campañas de ahora de la gente tuvo micrófono, le dieron micrófono para decir algo interesante y ningún candidato hizo algo memorable, ¿verdad? Y nosotros somos de la cultura, sobre todo cuando había tantos jóvenes en este proceso, ¿verdad? Entonces lo que más engancha de la publicidad hoy es, en primer lugar, tener un elemento diferencial por el cual vas a entrar, si es de metal, si es porque escribe bien o lo que sea. Alrededor de eso después venir con un argumento que sea algo que te enganche, porque somos de percepción selectiva. Entonces hoy, por ejemplo, la gente que está en la audiencia está sintonizando acá, pero después le aparece una publicidad de, no sé, ponerle un jabón en polvo, y si no le habla de un lugar que le llame la atención, es muy probable que cambie de canal o se da la vuelta y va a hacerse un café, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene un elemento diferenciador y una muy buena observación, ahí te sale un mensaje que llama la pena, de que vale la pena, ¿verdad? Y que llama la atención. Una vez que haces eso, después sí estaría bueno
ver qué es lo que más te conviene. Si te conviene decirlo ese desde un mensaje desde el drama, si te conviene decirlo desde el mensaje del humor, desde la aventura. Entonces, nosotros lo que detectamos ahora, por ejemplo, una de las tendencias de post-pandemia es el tema del optimismo. Entonces, la gente no quiere más drama. Entonces, si va a ser un drama, que sea un drama que por lo menos te deje un aprendizaje, ¿verdad? Pero hacerlos llorar por hacerlos llorar no es lo que más les guste, ¿verdad? Y el humor, infelizmente, a nosotros nos cuesta, porque el humor paraguayo tiene mucho de bullying, llamémosle de alguna manera, ¿verdad? Porque sí. nosotros somos muy de, o te reís conmigo, o me burlo de vos, o te empujo y te pego de repente, ¿verdad? Entonces, yo creo que a nosotros nos cuesta el humor, pero cuando se logra el humor, valoran muchísimo el humor, porque el humor ya te da una gratificación per se por la risa, ¿verdad? O sea, o por caerte bien, el humor siempre es buenísimo. Otra manera que también suele pegar es, hay veces que el adecuarse bien al medio. Entonces, si yo estoy en radio, hacer algo que tenga la naturaleza del medio y no que quiera traer una locución dura, pura, aburrida, que me funciona en otro medio, pero no en ese, ¿verdad? Y el último elemento es, como decía antes, hoy la gente valora cómo está hecho. Entonces, si algo está bien hecho, o por lo menos aprovechó bien la situación, es genial. Y a nosotros, por ejemplo, como creativos, lo que nos pasa mucho es, yo, por ejemplo, nosotros ahora hicimos 3 meses de trabajo para llegar a ese súper gran trabajo, y capaz que el mismo que vio ese comercial, capaz que cambió en cierto momento porque le apareció en YouTube uno de esos chicos que tiran la botella y cae parada, ¿verdad? Que voy a decir, ese chico lo hizo con su teléfono y me roba la misma atención del comercial que está súper preparado, ¿verdad? Entonces, el elemento ahí, para que te diría, en ese momento hay veces que el contexto también ayuda un montón. Entonces nos ha pasado a nosotros que lanzamos cuando hace mucho tiempo hicimos algo con Rodolfo Ángel, que él cocinaba en el asfalto un huevo frito para hablar del calentamiento global, lo hicimos cuando tuvimos un verano de 46 grados. Claro. Si lo hiciéramos en invierno no pegaba eso, ¿verdad? Lógico. Entonces el contexto funciona mucho. Y también yo quiero pasar un mensaje que en nombre de todas las agencias. Esto del comercial que menciona Dani, que lo hablamos de Toyota, ¿verdad? Básicamente funciona porque está bien contextualizado para el Paraguay y la rompe. Sí. Y ahí también nosotros tenemos que ser conscientes de que hoy nosotros, las agencias, en Paraguay competimos con agencias internacionales. Lo hicimos toda la vida, con enlatados, con agencias que desde otros países están trabajando sin ningún problema en nuestro mercado, cuando a nosotros nos es muy difícil trabajar afuera. Esa contextualización, esa sintonía con el modo de ser nuestro y con las cosas que para nosotros son importantes, porque un personaje como el que ellos pusieron en otro contexto no va a tener la fuerza ni el impacto que va a tener en un país que de por sí es mediterráneo y estamos aislados, y muchas veces tenemos una percepción de entrada de que un personaje así no va a venir a filmar al Paraguay. Entonces la pregunta automática ¿es o no es? Y eso genera todo el ruido que tiene ese material. Yo ahí quiero decir claramente que esa es la ventaja que tienen las agencias locales, que pueden realmente hacer la publicidad para que acá funcione. Y lo otro que quisiera señalar, porque Dani habló muy bien de los caminos creativos, porque tu pregunta iba hacia los caminos creativos. Yo quiero pararme un poquitito antes también en el tema de la estrategia previa al camino creativo que se tenga que elegir. Y es que para mí hoy día el consumidor no elige solamente el producto por los atributos que satisface ese producto en mi itinerario diario. O sea, si yo necesito lavarme la mano, no es que porque encuentro un jabón que me lava las manos y me deja suave, nomás que elijo. Hoy día hay una serie de deseos que tiene el consumidor y los deseos no se satisfacen, los deseos se conectan con valores, se conectan con modos de pensar y de entender la vida. Y ahí también hay un tema que para mí es clave en el día de hoy, que tiene que ver con que las marcas hoy generan un sentido, un propósito con el cual el consumidor se puede identificar. Y ese también es un tema central en el proceso de comunicación y en el proceso de sintonía que pueda haber. El hecho de que la marca no esté hablando solamente desde los atributos duros que tiene un producto determinado, sino que esté hablando también desde otras posiciones en las cuales el producto demuestra que en su conducta va compartiendo los mismos valores que los consumidores, ¿verdad? Entonces, para mí esas son cosas importantes para la sintonía y para el enganche de la gente con determinadas marcas. Y eso de vuelta, en el ejemplo mencionado hay mucho de la trayectoria de la empresa que
que realmente le da verosimilitud, le da credibilidad y le da arraigo a esa propuesta creativa que explota, por entre otras cosas, ese sentimiento también que tiene el consumidor. Pero tengo que hacer un ratito una pausa más, pero me encantó porque de alguna manera hay una palabra que queda flotando que igual sirve para el tema de la política, ¿verdad? Que básicamente es empatía. Claro. O sea, ¿cómo hacer para conectar, que la gente se conecte con el producto o con el candidato? Así es es. igual, ¿verdad? Pero algo que lo vincule emocionalmente. Pues tenemos que hacer la pausa breve, ya volvemos. Bueno, el periodismo y la actividad de la publicidad tiene algo en común. Es difícil mantener un código de ética, porque se cae fácil en el show, en la media verdad o en la media mentira, y eso vende. Es decir, cuando un aviso dice que el teléfono tiene 500 aplicaciones y tiene 450, se está mintiendo, ¿verdad? Pero a veces la agencia de publicidad que consigue que, bueno, se vendió más porque dijo que eran 500 cuando eran 450, es una competencia difícil. Sí. En el periodismo también pasa. En el periodismo a veces es más fácil vender el show, no sé, la crónica policial, exagerar, cargarle un poco la tinta, que ser riguroso, porque la gente está muy acostumbrada al espectáculo. Vivimos en una generación que está acostumbrada al espectáculo. Yo supongo que debe ser así de difícil también para las agencias publicitarias mantener un cierto código de ética, ¿verdad? Saber qué cosas se pueden vender y qué cosas no. ¿Cuándo pasaste el límite de lo que es tolerable? Sí, desde la creación de la Cerneco está la autorregulación, donde tenemos que ser responsables, y hoy estamos muy expuestos a que hoy te escrachan muy fácil. Pero sí es cierto de que tenemos un deber y una obligación como profesionales de saber la responsabilidad que nos dan. Entonces, pocas profesiones como la nuestra o como la tuya tienen la capacidad de que tu trabajo salga para miles de personas. Yo no me imagino un ingeniero que habla televisión abierta. Entonces, tenemos que ser muy responsables con lo que hacemos y con lo que decimos. Y felizmente eso tiene mucho de un grado personal de con quién te asocias, cómo lo haces y si crees en lo que estás vendiendo. Nosotros, creo que en Paraguay hay ciertos casos, en el caso especial de la agencia que me compete de Oniria, nosotros tuvimos personas que pidieron ciertas exageraciones y a uno es mejor decir que no y buscar otra alternativa, porque por eso somos creativos, ¿verdad? Sí, es cierto que si fuéramos por el lado del reggaetón, el sexo y otras cosas más, sería muy fácil. Vemos gente que lo hace, no precisamente agencias, hay gente que ha recurrido al reggaetón, a utilizar derechos de autor que no son suyos. En la radio por ahí se llegan a escuchar comerciales de marcas que no existen, pero que usan músicas que no podrían, pero una marca grande cuando lo hace también la persiguen. Entonces, trampa uno siempre puede hacer. Pero creemos nosotros con Pascual de que es mucho más responsable y sobre todo te va a mantener una trayectoria a más largo plazo, como por ejemplo una persona como vos, donde vos sí velás por ciertos códigos y por cierta ética, porque vos crees que lo tuyo no es una relación pasajera con el periodismo, la nuestra no es una relación pasajera con la publicidad. Pero la tentación es grande, porque para nosotros, por ejemplo, sería muy fácil hacer un comercial con sexo y vamos a ver que puede llegar a tener un impacto en un mucho menor plazo que las otras que son un poco más elaboradas. Pero preferimos no hacerlo. No sé cómo te sentís vos, Pascual, con eso. Yo creo que hoy día que la reputación es algo muy importante para las corporaciones, porque solamente los productos ya no aseguran la venta, sino que también la conducta de las corporaciones. El tema de la ética es un buen negocio. Y si nosotros queremos realmente manejar de manera responsable una marca y en el corto plazo no perder el cliente, no hay espacio para jugar con ese tipo de cuestiones donde todavía algunos encuentran resquicios y lo pueden hacer, como muchos de los negocios que hay en nuestro medio. Pero para mí también la formalidad en nuestro negocio es absolutamente importante. El camino que nosotros creemos que es para ello es la autorregulación, y la autorregulación se basaba en un principio muy básico que es el de la verdad, y en los códigos de la Cámara Internacional de Comercio de París, el Código de Buena Práctica de Comercio,
Esa es la fuente de nuestro código de autorregulación publicitaria y durante años se sustentó en que el competidor, cuando ve que vos cometés algún tipo de atropello a la verdad, es el primero en reaccionar. Hoy día no es solamente el competidor, hoy día es la gente. Y uno está expuesto al juicio de la gente de una manera instantánea, mucho más rápida, con lo cual uno tiene que ser muy cuidadoso con todos los mensajes que uno tiene que dar. Y en eso también hay que cuidar mucho las tendencias que existen y no seguir estando en prácticas y en cuestiones creativas que se basan en cosas que sociedades quieren ir transformando y quieren ir cambiando. Y no nos quedemos arrinconados en el pasado, ¿verdad? Y me refiero a ciertas manipulaciones raciales en ciertas marcas. Hemos visto muchísimo a partir de cambios de marcas basados en el carácter afro de marcas emblemáticas en Estados Unidos que han tenido un impacto en diferentes lugares y en diferentes países. Quizás nuestro medio no ha sido tan claro, pero hay muchas marcas que se importan. Pero recuerdo yo un jabón que tenía una marca emblemática, que era una mujer afro que estaba lavando y tuvieron que cambiar. Hay eso. estereotipos que la publicidad ya no lo puede usar, y el estereotipo racial, el estereotipo sexual es algo que definitivamente ya no puede ser usada, ¿verdad? Es más, yo creo que la publicidad hoy debería andar el camino opuesto, el de promover y el de instalar valores de transformación dentro de la sociedad. Ahora, ¿cómo le pega a las agencias de publicidad este fenómeno social, la degradación de la educación pública? Yo veo en el periodismo, lamentablemente, un impacto tremendo. Suelo comentar con algunos colegas que fueron compañeros de facultad. Yo ingresé a la facultad después del 89 y había como una cuestión bohemia. Yo les decía siempre, todos soñábamos con ser García Márquez, hoy parece que todos sueñan con ser Susana Jiménez. O sea, hay como una cuestión del show de la televisión nomás. Y vos encontrás muy poca gente que ha leído o que lee todos los días como una cuestión de hábito. Y esto afectó el periodismo. Yo supongo que también habrán sentido esto en las agencias de publicidad, porque la creatividad es la herramienta con la que usted tiene que trabajar. Sin duda. Y yo voy a recurrir a una vieja frase de padres de la publicidad que decían de que el error en la publicidad se publica y lo ven miles de personas, como decía también recién Dani. Y eso hace de que cuestiones básicas que nuestra educación hoy no nos está dando, como un buen proceso de lectoescritura que haga que la gente escriba sin errores de ortografía, hoy nosotros tengamos recurrentes problemas de gente que escribe mal y que nosotros tenemos que estar cuidando la mínima ortografía y la manera de redactar y la manera de coincidencia de género que vemos que no se dan en la educación en nuestro medio. Yo no diría que es solamente la educación pública, ¿verdad? La educación en general. La educación en general. Cierto. Y en ese sentido también diría que la fuente de la creatividad sigue estando en la lectura. O sea, en el buen cine, en las diversas plataformas artísticas que puedan existir, ¿verdad? Como lo explicamos al inicio del programa, pero sigue estando también en la lectura. La lectura es lo que permite la capacidad de generar un buen storytelling, y lo que en la jerga decimos el storytelling no es otra cosa más que la narrativa, y toda marca, todo anunciante tiene que tener una buena narrativa para llegar, y eso es imposible de generar con gente que no esté muy bien formada. Y voy a poner serio porque es hora de ser gente seria, entonces voy a poner serio, señora. Hay un teórico alemán, se llama Wittgenstein, que él dice de que vos tenés un borrador mental adentro. Nunca en la cabeza tenés todo ordenado. No es que decir, estoy en el programa de Luis y quiero hablar con él, sino que uno tiene estímulos, que hay un juego del lenguaje para poder exteriorizarlo, que son el movimiento de las manos, un idioma, la proxémica, un montón de cosas. Y él lo que dice es, hay muchas cosas que tenés en la cabeza que es muy difícil sacarlas si vos no tenés suficientes recursos para expresarte. Claro. Entonces, en un país donde el acceso a la cultura es bajo, el nivel de educación es bajo, el nivel de lectura es bajo,
la gente tiene menos recursos y menos herramientas para poder expresarse. Entonces había un sociólogo acá que hizo un estudio que le había dictaminado que el estudio le salía que, ponele, en la década del 80 el asunceno se manejaba en promedio con entre 90 y 100 palabras, y en la década del 2000 había bajado entre 70 y 80 palabras por día con esas palabras. Por eso hoy se usan muchas muletillas. Che, me fui ahí, estuve ahí con un tipo, no sabe describir la situación, no, y tengo un tema, también te dice lo mismo, ¿verdad? Entonces, por un lado, nosotros hoy tenemos una crisis de talento en las agencias porque no tienen recursos, no tienen retórica para expresarse. Te saben decir las cosas de una manera. Che, vendeme esta copa de varias maneras. Y es una copa de cristal. Vendeme de otra manera. Y no sé, se limita, ¿verdad? Y en segundo lugar, la vagancia del poder buscar hoy al alcance de la computadora. Entonces, como todo está en Google, tampoco saben asociar. Pero con 80, 90 palabras tampoco va a buscar cosas muy novedosas, ¿verdad? O sea, eso es lo que tenemos que entender. San Google no te resuelve todas las cosas. Si tenés pocas palabras en tu acervo, vas a buscar cosas que sean solamente referidas 100%. A esas palabras. Sí. Entonces, tu límite, en realidad, sigue siendo tu educación y tu proceso de lectoescritura, no que tengas acceso o no tengas acceso a Internet. Porque podés tener acceso a Internet, pero vas a tener mucho menos capacidad de buscar que alguien que tiene 1500 o 2000 palabras dentro de su acervo de conocimiento, ¿verdad? Y eso yo creo que es lo grave del proceso de educación que vivimos en el Paraguay. Bueno, se me fue el tiempo, pero la verdad que sumamente agradable, me encantó. Gracias. Me encantó la charla, para que vean que el tema de la publicidad no es solamente la publicidad, es todo esto, es la comunicación, es la empatía, es la educación. Dicen que la mejor manera de saber, de conocer una sociedad es ver la publicidad de su tiempo. Y eso es cierto, es la historia a partir de la publicidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted, a vos en especial, Luis, ¿verdad? Al canal, y gracias por poner la publicidad como tema de conversación esta noche. Gracias, Pascual, gracias, Daniel. Muchas gracias a vos. Cerramos nosotros esto, nos vamos a encontrar mañana. Mañana ya va a estar Estela Ruiz Díaz conmigo. Vamos a estar hablando de este tema de las mafias, de la seguridad. Va a estar el ministro del Interior. Vamos a tener un experto en el tema de criminología. Vamos a estar con 2 parlamentarios de la zona de la Mambay. Que tengan un feliz resto de jornada.